Muy buen día tengan, sean todos bienvenidos a su canal de Chisus y sus apóstoles. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante polémico, por así mencionarlo, del cual muy pocas personas hablan. Y para eso tengo a dos de nuestros especialistas, a Ingrid, a la apóstola Ingrid, ya la conocen en nuestro video anterior, se los dejo aquí arribita por si no lo han visto, en donde hablamos sobre el aborto. Y hoy presentamos a un nuevo apóstol, el apóstol Luis. Por favor, Luis, preséntate. No, pues primero muchísimas gracias por la invitación y espero que sea de mucho interés esta charla. Mi nombre es Luis Pérez Díaz, soy comunicólogo, tengo una especialidad en marketing, política de servicios, he trabajado en medios de comunicación y en los últimos años me he desarrollado profesionalmente en el sector público y bueno, actualmente estoy emprendiendo algunos asuntos personales, algunos proyectos y también he sido activista de algunas causas en Chiapas, en Puebla y aquí en Tlaxcala y estoy muy familiarizado, muy solidarizado con el colectivo LGBTTIQ porque soy parte de la comunidad. Muchas gracias, Luis. Ingrid, por favor, nada más danos nuestro hola. Esperamos que vayan a ver nuestro video anterior. Sí, hola, hola de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto pues, estar nuevamente platicando acerca de unos temas que, sí, y como mencionas, no son tan comunes a veces analizarse en algunos videos, en algunas plataformas, ¿no? Pero está padre, ¿no? Poder acceder a esta clase de contenidos, generar contenidos que también ayuden pues, a difundir otra clase de conocimientos y de ideas. Muchas gracias. Entonces, Luis, por favor, danos el honor. Obviamente va a aparecer en el título de este video, pero ¿qué vamos a hablar el día de hoy? O sea, ¿cuál es nuestra polémica del día? Bueno, pues yo creo que, bueno, primero el tema central va a ser la comunidad LGBTIQ+, en la vida política, no solamente de México, sino de Tlaxcala, y de por qué la importancia de tener la visibilidad y la presencia. Yo creo que más que un tema en el que podemos decir que se habla poco, yo creo que es un tema del que se minimiza o se tiene una realidad distinta a la que realmente ocurre. Sobre todo porque ya estamos como tan familiarizados por las series, películas, el que normalicemos ciertos patrones de conducta en la cual manejamos un discurso de doble moral. Por una parte, incluimos o decimos incluir a miembros de la comunidad y respetamos, pero lo vemos siempre como lejanos de nuestro entorno y siempre como dando una calificación menor a la que tienen las personas que son heterosexuales. Y entonces en este doble discurso pues existen leyes en las cuales todos tenemos los mismos derechos. Estas se ven muchas veces violentados en el día a día porque padecemos de discriminación, hay muchos crímenes de odio, todavía hay muchos problemas para las personas de la comunidad de ingresar a un puesto de trabajo, de ser respetados, de ser valorados, y todo eso es la política. Entonces por eso es muy importante el tema que vamos a hablar hoy, porque la política es algo que está inmerso en nuestro día a día y las personas de la comunidad también forman parte de la comunidad, también se quieren ver representadas y también quieren que sus derechos sean defendidos en el ámbito político, social y en todos los aspectos. Pues eso bien lo mencionas. Creo que aún sigue existiendo cierto estigma, cierto rechazo hacia la comunidad LGBTIQ+. Creo que me faltó una T, ¿no? Pues es que en realidad sí son tres T's, pero muchas veces con las siglas, nada más con que menciones la primer T y el más, pues ya incluye. Es que la diversidad es tan amplia como los colores del arco iris, ¿no? Entonces yo creo que por eso nuestra bandera es ese icono
y somos tan diversos y también como que a todo lo queremos poner etiquetas y sería mucho más fácil simplemente fluir como seres humanos y respetar ideologías o orientaciones o identidades, pero bueno, para clasificar sí existe como que todo un alfabeto dentro de las siglas, que yo creo que sí sería importante mencionar a grandes rasgos qué significa cada una de estas letras, porque muchos no las conocen o no se ven identificados o representados dentro de estas siglas. Sí, como que muchos luego no saben qué es, bueno, esas 3T a qué se refieren, ¿no? O qué es el Q, o qué es la I. Y luego ponen el más, dicen, pues, ¿qué tanto más hay? Pues sí, todos sí los que salían en la semana. Sí llega a ser un poco complejo justamente por toda la cantidad de información que ya existe y a veces Sí. el no saberla dirigir sí te puede llegar a perder. Y si no te pones a investigar de plano, pues no vas a tener a veces ni idea de lo que vas a decir o de lo que vas a hablar y que a veces te vas a pasar a traer algunas personas dentro de tu discurso. Sí, sobre todo como te decía hace un momento, hemos normalizado también ciertas conductas y cierto discurso que lo hacemos de manera natural, sin afán de molestar o ofender a un miembro de la comunidad, ¿no? Pues básicamente las siglas es L de lésbico, que son las personas, son mujeres que se sienten atraídas emocional, sexual por otra mujer. LG, la G es personas de sexo masculino que también se siguen siendo atraídas de manera emocional o sexual por alguien de su mismo sexo, que en este caso es otro hombre. B son las personas que se sienten atraídos tanto por hombres como por mujeres. LGBT son las 3T, que son de trans, que es transgénero, transexual y transvesti, exactamente. La T lo que quiere decir es que es una transición, o sea, que tú estás haciendo una transición de algo, ¿no? Por ejemplo, el transgénero es que estás haciendo una transición en tu género. El transvesti es que estás haciendo una transición solamente en la forma de vestir. Y el transexual es que estás haciendo una transición sexual. ¿En qué cambia una de otra? Por ejemplo, un transgénero puede ya tener una identidad de género femenina, por ejemplo, pero todavía preservar sus genitales de nacimiento. En cambio, el transexual está haciendo también la transición, pero esa persona ya no cuenta con los genitales de nacimiento, sino ya hizo el cambio al género opuesto, que en este ejemplo sería mujer. Pero bueno, también hay muchas veces estamos tan familiarizados únicamente con mencionar a las transexuales, transgéneros o transvestis, solamente como mujeres, ¿no? Y no, también hay en la parte varonil. Sí, tan solo recientemente vi... Nos falta la I y la Q. La I son personas intersexuales que pueden tener características primarias tanto de hombres como de mujeres, lo que comúnmente se les decía hermafroditas anteriormente. Y la Q es un género como en el cual es más como también de personalidad, de manera en la que te conduces ante la vida, en la cual eres más histriónico, en la que tu vestimenta es más andrógina, es como más reina, ¿no? Por eso es ese término que es utilizado. Dentro de la Q entrarían esto de lo que son, por ejemplo, las famosas drag. No, bueno, es que sí, hay drags que son queer, pero también también el ser drag puede ser que únicamente seas un transvesti porque solamente te guste vestirte y que tu vida normal sigas estando
como varón, ¿no? Aquí creo que hay que identificar que es una de las cosas que yo me he fijado que en donde la gente más se confunde, que son dos temas principales, tu preferencia sexual y tu identidad de género. Así Creo que es. esos dos términos son los principales para que puedan identificar a qué cada letra, ¿no? Para poder identificar cada una de estas letras. Porque en muchas de las ocasiones llegan a confundirlos. Entonces, por un lado tenemos lo que es una preferencia sexual, que es, como mencionabas, sentir atracción emocional y sexual o sexual hacia determinada persona, ¿no? Yo tengo esa preferencia sexual, yo prefiero a los hombres o prefiero a las mujeres y esa es mi preferencia sexual, pero es completamente diferente. No podemos decir preferencia porque en realidad no preferimos, o sea, porque a mí si me dijeran, ¿tú qué preferirías? Pues yo preferiría estar en lo establecido por la sociedad para que me sea mucho más fácil todo. Es no, claro. Es un término como de orientación. Sí, digamos como de orientación sexual, para dejarlo así, pero entre el término de preferencia y orientación sexual, que es la terminología que más generalmente se utiliza, se refiere a esa parte, ¿no? Sí. Como a la atracción emocional y sexual, pero no tiene nada que ver con la identidad de género. O sea, el hecho de que tengas una identidad de género no significa que la preferencia sexual va a empatar o la orientación sexual va a empatar. Y eso creo que es uno de los temas que también se le dificulta mucho a la gente, porque hasta en los comentarios uno dice, híjole, es que no, está hablando de la orientación sexual cuando estamos hablando de la identidad de género, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cuando hablas de una persona que fuera travesti, pues puede tener una identidad de género diferente, solamente que se puede vestir de otro sexo y puede tener una orientación sexual distinta. O sea, aquí digamos que no tenemos como una línea específica, ¿no? Puede haber mucha variedad, por eso creo que esta parte que decías que es tan amplio el abanico de colores del arco iris, pues se refiere justamente a esto, ¿no? Que puede haber muchas combinaciones. Así es, sí, son dos cosas completamente diferentes, como lo acabas de mencionar, y bueno, siempre como sociedad pues tendemos a tratar de clasificar o de nombrar ciertas conductas, y es por eso que se hace como que toda esta diversificación de letras y de términos que es muy amplia, o sea, eso puede ser todo un tema de un programa. Y básicamente yo creo que todo lo que deberíamos de resumir al inicio de la conversación es el que nos minimicen o que se piense que gozamos de los mismos derechos o que hemos gozado de los mismos derechos de todas las personas, cuando no es así. Y que si salimos a las calles cada año y que hacemos todo un festival, un carnaval, es para precisamente eso, visibilizar que existimos, que somos parte de una comunidad, que somos parte de la sociedad y que exigimos el respeto a nuestros derechos y a nuestras oportunidades. Recientemente justamente vi de este actor que anteriormente era una actriz, Ellen Page. No sé si lo ubiquen. Ya se declaró una persona pues trans, hizo todo, se cambió de sexo y demás. Y recientemente vi una publicación en Facebook. Me metí a los comentarios nomás de puro por chismoso y por morbo. Y la cantidad de comentarios como un poco hasta pues transfóbicos sí es enorme. O sea, muchos decían, es que se veía mejor de mujer, es que se veía más bonita, es que ¿por qué se hizo esto? Es que el otro, ¿no? O sea, pues al final de cuentas yo pienso, pues, ¿a ti en qué te afecta? Al final ella fue, o ya él fue quien decidió hacerlo, y si eso te da paz, si eso te da tranquilidad, si eso te hace sentir bien, te hace sentir una persona ya completa, pues creo que no debería de haber ningún tipo de conflicto, pero nuestra sociedad aún como que le falta mucho que recorrer para poder quitar esos estigmas y justamente eliminar incluso hasta la transfobia, la homofobia y pues demás.
Sí, no, y como ese ejemplo hay muchísimos. Date cuenta en las notas que tenga que ver con algún tema de la comunidad. Después en los comentarios, o sea, son comentarios tan homofóbicos o comentarios incitando al odio. Ahí te das cuenta todo lo que nos hace falta como sociedad. Yo creo que el día en el que nos deje de sorprender una nota o una noticia de que dos personas del mismo sexo están juntas, o que se dieron un beso, como pasó hace poco en Six Flags. No nos dejen de sorprender esas cosas tan absurdas y tan naturales y tan mínimas. Yo creo que ese día ya vamos a estar avanzando como sociedad, pero todavía nos hace falta muchísimo. Vivimos atrasos no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. O sea, todavía hay países en el que es condenado con pena de muerte o con cárcel el que seas diferente, el que tu orientación sexual sea distinta. América Latina tiene muchísimos casos de crímenes de odio, de violencia dentro de las escuelas, de los trabajos, por formar parte de la comunidad. ¿Y quiénes son el eslabón más sensible? Las personas que son más femeninas, que son los gays, que visualmente son o que somos, que tenemos pluma, como comúnmente se le dice, que son como obvios, son las personas más susceptibles a estos ataques. Lo mismo que todas las personas que están haciendo una transición, son las personas que también son víctimas de estos prejuicios, ¿no? Y que tenemos que tener espacios como este y como muchos otros para que se den cuenta que al final de cuentas somos seres humanos, que por supuesto que te duele que vayas en la calle y que te griten de la nada una grosería cuando no le has hecho nada a nadie. El que llegues a un lugar y que te barran de pies a cabeza y que no sepan si hablarte de él o de ella, pero no por no saber, sino por molestar, por burlarse de alguna manera de la manera en la que vayas vestido, de cómo te comportes o de cómo te hables. En las escuelas hay mucho bullying dentro de los mismos salones de clases. Entonces tenemos que hacer visible esta realidad, y ser un poco más empáticos. Creo que todos en nuestras familias o en nuestros entornos conocemos y tenemos a miembros de la comunidad. Entonces, por eso es muy importante que las personas salgan del armario, para que entonces te des cuenta que no es un tema lejano a ti, sino que es un tema que tienes dentro de tu propia casa. Y pues yo creo que ahí la base es la educación y el hacer visible que personas de la comunidad son mucho más cercanas de nuestra realidad de lo que pensamos. Creo que... Y yo le agregaría, ¿no? Creo que más allá de que tengamos dentro de nuestros núcleos familiares, yo creo que simplemente por el hecho de ser personas tenemos que aprender a respetarnos entre nosotros, independientemente de la gran diversidad de personas que podamos saber. Digo, no nos peleamos porque nos gusten los tacos y a otros les gusten los esquites, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, creo que con toda la naturalidad tenemos que aprender a respetar la gran pluralidad de personas que existen y que habitan en el mundo, y asumir y que al final del día lo raro no es tan raro, lo raro está bien, lo diferente está bien, ¿no? Porque no todos tenemos que encajar en moldes establecidos. Creo que más allá, a nosotras, por ejemplo, como mujeres nos pasa que nos dicen, es que tienes una mamá o una hermana. No, es que independientemente de que tengas una mamá, una hermana, una cuñada o lo que tú quieras, somos personas. Y Cierto. por el hecho de ser personas, todos merecemos el respeto, el reconocimiento de nuestros derechos, merecemos que se nos proteja, que se nos reconozca, que podamos participar como ciudadanas y como ciudadanos en el mundo, ¿no? Y tomar decisiones, y que nuestras voces y nuestras necesidades sean escuchadas, más allá de cualquier otra situación. Pero bueno, yo creo que sí tenemos todavía mucho camino que recorrer en ese tema, ¿no? Sí, que la base principal es que somos seres humanos, efectivamente.
y que tenemos que ser empáticos con las personas. Vivimos ya en un mundo en el cual tenemos tantos problemas, es tan caótico, hay problemas de salud, económicos, y si todavía a ese le seguimos aumentando el hecho de que porque seas diferente, entonces voy a ser contrario a ti, pues estamos yo creo que con un error, pero como humanidad, ¿no? Sí, yo creo que dentro de los dos factores más importantes o que más afectan a nuestra sociedad, en primera es esta cultura machista que llevamos arraigada, y pues esta parte igual religiosa, que bueno, van un poco de la mano. Hace un momento mencionaste sobre países en los cuales condenan incluso con pena de muerte ese tipo de, bueno, una persona ya sea homosexual, trans o algún otro, pero ¿qué tipo de países son? De la... Sí, que efectivamente son, se dice que por cada 10 países, 4 de ellos condenan a personas de la comunidad, y que puede llegar a la cárcel o incluso a penas públicas de un gobierno, porque nadie va a velar por los intereses de alguien que no ven de manera directa. Vieron el voto, la igualdad en sueldos, en puestos de poder, las propias mujeres. Entonces, si nosotros también vamos a luchar por nuestros derechos, tenemos que ser nosotros mismos los que no solamente exigimos, sino que tengamos esos puestos de toma de decisiones en las cuales se aprueban leyes, políticas públicas, para que nos veamos representados y beneficiados de ellas. Claro, porque más allá de cualquier otra situación, o sea, que hay que recalcar que ustedes pagan impuestos. Claro. Toda la comunidad paga impuestos, trabaja, son personas útiles, productivas, y al final del día, por el hecho de pagar el impuesto, también se genera este derecho, digamos, como contraprestación a que los servicios sean brindados para la comunidad sin ningún tipo de discriminación. Y hasta la fecha hay muchas cosas, por ejemplo, han sido también a base de muchos años de lucha y de esfuerzo, pero empezando, por ejemplo, por el derecho a que se les pudiera reconocer a las parejas, ¿no? En el caso de como empleados, por ejemplo, en el seguro, para que tengan la seguridad social y todas estas prestaciones, pues cuánto tiempo no se tardó para que pudieran tener cierto reconocimiento, ¿no? Incluso para que pudieran pensionar a una pareja que fuera de un sexo diferente. Cuando fallecía uno de ellos, no se podía pensionar al hombre o a la mujer si no eran una pareja, pues ahora sí que heterosexual, ¿no? Porque la ley decía que solo se podía, incluso decía que solo se podía a las mujeres. Entonces, si yo como mujer quería pensionar a mi esposo, no se podía, con menor razón si era un hombre con hombre o una mujer con una mujer, porque no lo permitía la ley, ¿no? Y esto es parte que, bueno, o sea, si se trabaja y se tienen estas prestaciones, independientemente de tu identidad, de tu orientación, se debe de acceder a esos derechos. Pero como dices, nadie más que ustedes pueden saber qué necesitan, qué es en donde se les ha discriminado, para que se pueda legislar al respecto, porque ninguno de los demás sabemos o vivimos en carne propia, pues todas. Sí, no somos ciudadanos de segunda clase, en las que nos den nuestros derechos ahí como para que nos entretengamos y no armemos problemas. No, en realidad somos ciudadanos que pagamos impuestos, que contribuimos de alguna manera con nuestro trabajo, con nuestro talento, y que es por eso que exigimos no más, simplemente los mismos derechos que tengan todas las personas. O sea, que el piso esté parejo, que si yo quiero casarme no tenga yo que meter un amparo para poderme casar, que si yo quiero tener seguridad social, también pueda yo acceder a salud digna, a que me traten bien en un lugar cuando llego. Y estos son como que los temas que hemos escuchado más comúnmente,
pero vienen otros temas que siguen en la mesa, como puede ser los derechos de los niños trans, que es un tema muy polémico, el cual se debate en muchos países de primer mundo, a partir de qué edad dar la autorización para que alguien empiece a tener esa transición, el hecho de puedas adoptar de manera homoparental también, ¿no? Que ahí siguen existiendo muchos prejuicios de que los gays no podemos adoptar porque de alguna manera podemos manipular la identidad de género de las personas o la orientación, cuando en realidad no es así, porque tan sencillo. Yo fui educado y crecí en una cultura machista, en una cultura heterosexual, heteronormado, con programas en los cuales se veía a un papá, una mamá, unos hijitos, la familia tradicional, y aún así soy homosexual. Entonces, si nos vamos con ese principio que muchas personas toman, pues entonces no deberíamos de existir las personas con orientaciones o identidades distintas cuando hemos crecido en un contexto heterosexual completamente, ¿no? Y sí, ¿no? Es lo que en algún momento hubo, creo que un movimiento religioso, ¿no? Algo así de la familia, movimiento por la familia. No recuerdo cómo era se más llamaba. político, pero sí. Ajá, o sea, imagínate ya, si ya empezamos a mezclar un poco el tema principal con esta parte política, ¿cómo es que pues ese movimiento político religioso que al final era a base de la religiosidad, del catolicismo, cómo es que eso trataba de oprimir más toda esta parte de la comunidad LGBTI? Sí, y también hay que recordar que vivimos en un país laico, en el cual no solamente la religión católica, sino que ninguna religión debería de interferir en las tomas de decisiones y en las políticas, cosa que no ocurre. Yo creo que la religión sigue teniendo un peso fundamental y muy importante, y que también tenemos que separar cada una de esas esferas para que esto no limite aún más los derechos o que transgreda a los propios seres humanos, ¿no? Como es el tema del aborto, de lo que ustedes mismos hablaron, ¿no? Uh-huh. O sea, puedes tener tú una idea, un principio que tú manejes en tu vida, pero eso no tiene que ser el impedimento para que los demás no lo hagan y que no ejerzan su propia libertad. Entonces, es libertad, es simplemente que tengamos libertad de hacer y de ejercer nuestros derechos, y recordar que la libertad de un ser humano termina cuando empieza la libertad de otro, y que entonces yo puedo estar en desacuerdo, pero si esa persona en su libertad de vivir, de sentir, de amar, pues ¿por qué yo tengo que interferir o por qué yo tengo que transgredir esa libertad? Sí, al final, Lalia, creo que, como comentábamos, ¿no? Es una cuestión de dignidad y de humanidad, ¿no? Todas las personas somos dignas, independientemente de lo plurales y diversos que podamos llegar a ser, y en función de esa dignidad todos merecemos el mejor de los tratos posibles, en todas las esferas, en cualquier ámbito de nuestra vida pública o privada, ¿no? Yo creo que un gran paso que se ha dado es ahora la consideración de las cuotas en los contextos electorales, ¿no? Que ha permitido que ustedes puedan tener mayor inclusión en la vida política de las comunidades, porque el establecer, en un principio se inició con las mujeres, ¿no? Esta cuota paritaria de género, pero posteriormente se empezó a ampliar a la comunidad LGBT, a las personas que tienen también, las personas indígenas o las personas con discapacidades, ¿no? Y al final del día creo que eso permite enriquecer a las comunidades, porque como dices, necesitamos tener representantes que provengan de diferentes ámbitos de la gente, ¿no? Del pueblo, de la comunidad. No y que entiendan las necesidades, ¿no? De esos grupos. Porque... Y es que nadie puede entender mejor la necesidad de un indígena que un indígena. Nadie puede entender mejor la necesidad de la comunidad que un miembro de la comunidad.
Y si no tenemos a personas que representen a estos grupos que al final son grupos vulnerables, porque son discriminados, pues no vamos a tener entonces políticas que realmente impacten en estos grupos, ¿no? En estas minorías, y que no son tan minorías, porque la verdad es que hay una gran parte de la población, por lo menos hablando de la comunidad LGBT, que forman parte de esta comunidad, ¿no? Y eso me parece importantísimo. A mí me parece un gran avance el hecho de que se establezcan estas cuotas para la participación. También ahí creo que tenemos otras situaciones, sobre todo con los transgéneros y transexuales, por eso del principio de autoadscripción. O sea, recién en Oaxaca tenemos un caso, en Tlaxcala apenas sucedió, en donde las personas cisgénero utilizan estas cuotas para beneficiarse y para poder alcanzar los puestos y las curules, ¿no? Y eso también me parece totalmente reprochable y son cosas que necesitamos sacar a la luz. Sí, fíjate que las pasadas elecciones fueron históricas aquí en México porque fue donde tuvimos mayor número de representantes miembros de la comunidad. Lamentablemente los partidos grandes, como pues comúnmente es PRI, PAN, PRD, cubrieron con la cuota mínima. Los partidos pequeñitos fueron los que tuvieron mayor número de candidatos de la comunidad, y se dice que el que tuvo más fue de Movimiento Ciudadano. Y lo que comentas también es algo pues muy delicado, ¿no? El hecho de que algunos partidos se aprovechen y registren a candidatos en los cuales ellos se registran como miembros de la comunidad y que en realidad no lo son, es algo pues que deja mucho que desear, porque si desde un inicio estás mintiendo, ¿qué te esperas cuando ese candidato sea tu representante en cualquiera de los comicios a los que fue elegido? Pues de la ética que va a tener, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí el Instituto Electoral debe de ser mucho más cuidadoso en el momento que hace los registros, y también de castigar y ser más severo en las sanciones para que no se repitan estos actos. Sí, y aquí que de acuerdo a ese tema, yo creo que aquí hay una parte bien importante y especial, ¿no? Y perdón, te interrumpo. Porque este tema del principio de autoadscripción significa que no tenemos como población, como ciudadanos, nosotros no tenemos derecho de pedirle a una persona que se presente por su orientación o por su identidad de género. Ajá. Entonces el principio de autoadscripción nace con la finalidad de, yo no puedo acceder a lo mejor porque me discriminan, pero voy a intentar acceder a través de estas cuotas, porque al partido le conviene, necesita fuerza cumplir con su cuota. Entonces yo me inscribo a través de esta cuota, pero nadie tiene el derecho de obligarme a mí a decir cuál es mi orientación o mi preferencia sexual, aunque yo ya me esté registrando como candidata, ¿no? Entonces, aquí el problema está en que si los obligamos a acreditar a las personas de la comunidad su orientación o su preferencia, estaríamos vulnerando también su derecho, porque muchos de ellos no quieren tal cual sacar a la luz esta orientación o preferencia porque puede incidir en que las personas no voten por ellos o por ellas. Por lo tanto, aquí me parece que también tenemos un tema de discusión, o sea, aquí hay un tema que está puesto sobre la mesa, sobre de qué manera podemos, sin vulnerar los derechos de la comunidad, acreditar que de verdad las personas que están participando y que se ostentan como parte de la comunidad para cumplir estas cuotas, formen parte de la comunidad. Yo creo que es un tema que a mí me llama la atención. No le encuentro como tal una solución establecida, porque sí me parece que de los dos lados hay tema, ¿no? Sí, es como también esta iniciativa que se tenía de que en las INE todos los miembros de la comunidad apareciera la banderita del arco iris, y de alguna manera tú puedes decir, bueno, así yo me puedo acreditar como miembro de la comunidad, pero también puedo ser, justamente por esta acreditación, ser víctima de algún acto de discriminación. Entonces es un arma de doble filo. Yo creo que los miembros que se acrediten como pertenecientes a la comunidad es porque lo han hecho de manera pública y que de alguna manera no se están agarrando de este principio en el cual pues, tenemos todos de
de no hacer pública nuestra orientación o nuestra identidad, pero que si tú te vas a registrar bajo ese esquema es porque pues ya lo asumiste de manera pública y de eso facilitaría mucho más las cosas. De lo contrario, pues seguiría siendo un tema pues muy ambiguo y no habría realmente los espacios para las personas que los deben de tener, ¿no? O sea, que ocupen esos espacios gente que no son miembros de la comunidad es algo que puede ser muy delicado. Y aún así a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Digo, yo no formo parte de la comunidad, pero ustedes a lo mejor públicamente lo asumen, ¿no? Como que lo dan a conocer públicamente, pero digamos yo como abogada, o sea, yo diría, ¿cómo compruebo que forma parte de la comunidad? O sea, ¿cómo le obligo a comprobarlo? Porque no hay forma de comprobarlo. No puedes comprobarlo por su manera de vestir o por su manera de hablar, porque sería discriminatorio. No Claro. puedes comprobarlo porque te demuestre que tenga una relación con otra persona porque es su vida privada. O sea, esa parte me parece súper delicada, por eso te decía, yo no encuentro cómo comprobar, ¿no? Que formas parte de la comunidad sin terminar discriminándolos. Y yo creo que ahí sería muy importante que ustedes como miembros de la comunidad establecieran algunas iniciativas o que ustedes mismos propusieran el cómo se puede acreditar sin vulnerarlos o sin sentirse vulnerados, cómo acreditar justamente su pertenencia a la comunidad con fines políticos. Porque de lo contrario, como dices, va a haber más de uno que quiera ostentarse como parte de la comunidad y aprovecharse del principio de autoadscripción para lograr una diputación, una senaduría. Sí, y volvemos Sí, a caer en lo mismo. son lagunas, ¿no? Como que hay todavía, y bien lo mencionan, o sea, es como con una línea delgada entre el que puedan acreditar, por así decirlo, y el que pues ya estén vulnerando sus derechos, como que es algo complejo para evitar que suceda ese tipo de actos. Perdón, Luis, adelante. Lo que iba a comentar es que el machismo está muy representado dentro de los partidos políticos y dentro de la propia sociedad, porque muchos políticos, no solamente de últimas épocas, sino desde hace muchos años, ha habido políticos de la comunidad, pero no lo hacen abiertamente por lo que comentaba Ingrid, del miedo de que si yo asumo públicamente mi identidad o mi orientación y es distinta, entonces no van a votar por mí y voy a ser blanco de ataques mucho más severos, de una carnicería. De por sí que siempre las campañas electorales, en tiempos electorales, se vuelve una guerra de declaraciones, de insultos. Si te pones con el estandarte, pues eres mucho más visible para ese tipo de ataques, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido una persona que me asumo abiertamente, y cuando trabajaba en el sector público y no tenía yo un puesto jerárquico, pues no molestaba, no incomodaba, pero cuando empecé a tener puestos con un nivel directivo, con un nivel en el que tenía yo toma de decisión, entonces ya fui víctima de este tipo de ataques, ¿no? Y entonces si llegas a pensar, bueno, tal vez hubiera sido muchísimo más sencillo el estar pues en las sombras para pues poder seguir poniendo mi granito de arena y no ser víctima de estos ataques. Pero te das cuenta que entonces de qué sirve todo lo que has pasado si no vas a defender tus principios y quién eres y tu autenticidad. Entonces yo siempre he sido un propulsor de que tenemos que defender quiénes somos, asumiendo las responsabilidades que esto pueda llegar a tener. Y no solo eso, sino como pues todos ustedes, todos los anteriores que han empezado a hacerlo público, a defender toda esta parte, pues ayuda a todos los que vienen pues atrás de ustedes, para que justamente ya no lo hagan con miedo, ya no lo hagan con, ¿cómo decirlo?, con dudas, o sea, para que ya estén seguros al momento de que decidan tal vez hacerlo público
o tal vez salir del armario, pues lo hagan seguros, lo hagan sin riesgo alguno. Y creo que todos ustedes han hecho ese trabajo, han ayudado y han aportado, ¿no? Entonces no nada más es el hecho de trabajar desde las sombras, bien lo mencionas, te puede redituar a ti como persona, pero a nivel de sociedad y a nivel de comunidad, creo que no aportas nada, porque sigues dejando ese sistema patriarcal, ese sistema heteronormativo, pues igual, cosa que hoy en día ya ha ido cambiando poco a poco. Sí ha costado, es lo que, bueno, yo he visto, pero esperemos que pues se pueda lograr a mayor escala. Sí, es bien importante, yo creo que reconocerles que ustedes son los primeros referentes para las infancias, porque antes de ustedes o nuestra generación, somos casi de la misma edad, de la misma generación, yo no recuerdo de niña tener referentes en los medios de comunicación de otro tipo de familia que no fuera mamá, papá e hijitos. No teníamos referentes, nosotros no nos abrieron el abanico de opciones o de oportunidades, todo lo veíamos dentro del cubo cuadrado y no salíamos de ahí. Creo que el poder ver a otras familias, el poder ver a otros tipos de parejas, a la diversidad de personas que existen en el mundo y que las podamos ver en series, en películas, en la televisión abierta, en redes sociales, en fotografías, eso me parece, como decía, visibilizar es lo más importante, porque eso va a permitir que los que vienen atrás, las nuevas generaciones, las infancias, tengan la libertad de decir, yo ya veo otros referentes y entonces esto no es del todo raro, ¿no? Sí existe, sí hay más gente como yo. Y creo que esa es una de las principales cosas que a esta generación, a la comunidad. Oye, Ingrid, yo me siento halagado cuando dices que somos prácticamente de la misma edad, porque no, se me hace que ustedes son mucho más chicos que yo, pero acabas de mencionar algo súper importante. Las nuevas generaciones pueden pensar que la realidad que tienen actualmente, los beneficios de los cuales gozan, han existido siempre, y no ha sido así. Ha sido una lucha de muchísimos años en las cuales a finales de los 60, principios de los 70 empezábamos a luchar porque queríamos estar en espacios públicos, como en parques o en un bar, y que no llegaran y que solamente porque te vieran comportándote de alguna manera, vistiéndote de alguna manera o hablando de alguna manera, te fueran a encarcelar o a sacar de los sitios, a golpear. Entonces ahí empezó nuestra lucha. Luego pasa todo este tema del VIH, y es de donde se agarran las religiones y algunos líderes de opinión en decir, ya ven, les dijimos que son personas peligrosas, se van a morir porque viven en pecado y ya les llegó su maldición y todo esto, cuando era una enfermedad que sí se propagó mucho más por nuestra diversidad sexual que tenemos los miembros de la comunidad, pero que no es únicamente para nosotros, sino que cualquier persona se puede contagiar y puede morir. Entonces, en los 90 que surgen los primeros tratamientos en los cuales ya el VIH y el SIDA no eran sinónimo de muerte, sino que ya era una enfermedad crónica con la que podías vivir toda tu vida, pues nos pueden a poner en un posicionamiento mejor, en el cual seguimos luchando por ahora por espacios de salud digna, en el cual no fuéramos discriminados en los hospitales, en las atenciones de urgencias, que muchas veces personas con VIH cuando llegaban a un hospital en el área de urgencias y tenían el virus, pues no les daban atención médica o el trato era indigno. Entonces ahí también fue otra lucha. La lucha por los espacios y las escuelas, de que si hubiera un profesor que fuera abiertamente gay, pues no fuera despedido de su centro de trabajo por hacerlo público. Entonces, así como estos han sido muchos los temas a discusión en los que hemos tenido que lanzar la voz y tratar de manera pacífica en algunos momentos, o en otros no tan pacífica, pero sí de decir, hey, aquí estamos, somos parte de la sociedad y merecemos respeto y merecemos las mismas oportunidades que todos.
yo trabajaba en lo que ahora es la Secretaría del Trabajo y tratábamos de lanzar políticas de inclusión laboral. Y cuando eran las reuniones, en el discurso todo el mundo decía, sí, yo estoy a favor de que mis colaboradores sean abiertamente miembros de la comunidad. Yo estoy a favor de que se contraten a personas transgénero o transexuales, pero eso era el discurso, porque ya para que se formalizara una contratación, nadie quería verse inmiscuido en estos temas. Uno, por la ignorancia, por no saber cómo conducirse, cómo tratar este tipo de situaciones en el ámbito laboral, cómo exigir el respeto entre los propios colaboradores, pero gran parte de eso yo creo que era que no existía el interés, sino de que siempre estamos en esta doble moral en el que decimos una cosa para ser políticamente correctos, pero que en la realidad nuestras acciones son completamente distintas. Y la falta de voluntad política, porque la verdad es que es eso, o sea, hay una gran falta de voluntad política de quienes nos representan. Y yo insisto en el tema, por ejemplo, del aborto, ¿no? Que les comentaba, creo que en el video anterior. O sea, yo recuerdo que de verdad muchos de los diputados, cuando uno llega con una propuesta, con una iniciativa que viene de la sociedad organizada o de la sociedad en general, te dicen, no, pues es que yo este tema no lo puedo abanderar, porque pues, mira, yo tengo un cargo en la iglesia de mi pueblo, ¿no? De mi municipio, y no, y al final uno dice, esta parte, ¿no? De iglesia y poder, cómo vienen de la mano en conjunto. Pues es que necesitamos representantes de todos los colores y de todos los sectores y de toda la diversidad de personas, ¿no? Que se represente de verdad a la gente, porque muchos de los que en este momento se encuentran ahí no tienen la voluntad política para legislar en materia de diversidad. No hay, ni siquiera tienen idea de por dónde empezar y tampoco quieren hacerlo. Sí, y lo interesante de que hablábamos de las anteriores elecciones es que hubo alrededor de 100 candidatos pertenecientes a la comunidad. Sería importante ahora analizar o identificar quién de esos 100 candidatos que se postularon lograron ganar esos comicios. Y después de haber ganado esos comicios, ¿quién sigue, como lo acabas de mencionar, abanderando iniciativas en beneficio de estas personas que votaron por ellos y que se están viendo representados? Porque muchos de ellos, por el miedo, o te mantienes al margen o efectivamente lo desconoces. Y tan es así que en tiempos de campaña siempre agarran a políticas para los miembros de la comunidad. Y por ejemplo, en los gabinetes de los estados, ¿cuántas personas en puestos de toma de decisiones son abiertamente gays? O sea, son muy pocos, por lo que tú quieras decir, por miedo, por prejuicio, por alguna sanción, pero no nos estamos viendo representados. Bueno, y aquí también era algo que justamente como que tenía la curiosidad. Mencionaste, Luis, en algún momento que ya hubo una cantidad mayor en cuanto a candidatos de la comunidad, pero ¿cuántos de ellos realmente ganaron, no? O sea, esa era tal vez mi duda, y tal vez del único que yo hasta el momento he escuchado es de un presidente del municipio, creo que es en Nezahualcóyotl, en Estado de México. Uh-huh. Es del único del cual yo escuché, y hasta eso por las noticias, y por lo que un diputado de derecha del PAN dijo. No sé si llegaron a saber sobre lo que dijo Cuadri, sí, respecto a las personas trans. Y pues aquí volvemos como que a esta parte, ¿no? De la transfobia y también de la ignorancia en cuanto a aquellas personas, aquellos diputados o senadores, lo que sea, que están ahí arriba y pues se siguen comportando de una forma, pues, ¿cómo decirlo? Machista, homofóbica, transfóbica. Mira, lamentablemente la mayoría de los candidatos de la comunidad están en la Ciudad de México y en el Estado de México. Todavía en provincia tenemos una fuerte resistencia política
a que realmente ocupan puestos de elección popular personas que sean abiertamente parte de la comunidad. Y yo creo que son muchas todavía las encomiendas que tenemos que poner en la mesa, y ahí es donde los partidos políticos deben de dar un mayor número, no solamente de espacios a personas de la comunidad, sino de mayor proyección, para que las campañas puedan llegar a un mayor número de personas, que las campañas no se tornen en un torno negativo para las personas que sean abiertamente gays, que realmente demos la oportunidad de escuchar cuáles puedan ser las iniciativas de ley que se propongan, porque evidentemente cuando tú eres legislador, no solamente vas a legislar para los miembros de tu comunidad, como lo que comentaba Ingrid, ¿no? No porque yo pertenezco a un sector eclesiástico, pues mis políticas y mi lucha va a ser enfocado a beneficiar a este grupo. No, sino tengo que ver como por el bien social, por la gobernanza, porque lo que comentábamos en un inicio, que el piso fuera parejo para todos, que ese sería el principio fundamental del que hablábamos sobre la humanidad. Oye, y lo de Cuadri sí me pareció no solamente indignante, sino preocupante, como un legislador federal que aparte era docente. Pero bueno, ¿qué te puedes esperar de una persona que en campaña llegaba en su combi, pero que en realidad tenía carros de lujo y que solamente era una pantalla? Entonces ahí ya deja mucho que desear, pero era una persona que debería de cuidar lo que dice, porque bueno, cualquier hijo de vecina ya es peligroso con las redes sociales, con lo que pone, porque antes de las redes sociales tú podías decir estupideces, pero solamente se quedaba en tu contexto inmediato, pero ahora las estupideces que dices ya se pueden viralizar y ya pueden escucharse en cualquier parte del mundo. Y así como en su momento la televisión educaba y lo que escuchábamos y decían, es que lo dice la televisión y era ley de vida, pues así ahora son las redes sociales. Ah, porque yo lo vi en Facebook, o porque yo lo vi en Instagram, porque yo lo vi en un video, entonces es la realidad, cuando puede haber mucho contenido basura. Entonces, los líderes de opinión deben de ser muy cuidadosos de las manifestaciones que tienen, porque tiene una mayor repercusión de ello. Y si tú eres un representante de elección popular, tienes una responsabilidad en lo que dices, porque lo escuchan pues los miembros que votaron por ti, ¿no? Entonces sí, a mí se me hace algo indignante. Sí, la verdad es que se pasó de lanza ahí cuando escuché ya eso en las noticias con Adela. Ajá. quien lo mencionó, y pues igual, ¿no? O sea, su discurso era que dirigido específicamente a las mujeres trans. O sea, la pedrada era directamente para ellas. Y pues sí, repercute de forma amplia, porque pues no es cualquier diputado, bien lo dices, es del Foro Federal. Y ahora imagínate de qué partido representa, lo que es al PAN, uno de los más grandes partidos que hay en México. Si eso es uno de sus diputados, ¿cómo estará entonces toda la cuadrilla, por así decirlo, del PAN? Bueno, es que ahí tienes que recordar que cada partido político en su estructura tiene una ideología propia, y el PAN se caracteriza por eso. El PAN es un partido religioso de derecha, no es un partido que esté abierto a la diversidad, no es un partido que esté abierto al aborto. O sea, no le podemos pedir a todos los partidos políticos, porque desde su creación y estructura ideológica tienen bases cimentadas. Entonces, pues sí, obviamente, ¿no? Si uno es de la comunidad o uno quiere hablar de temas feministas, pues el PAN no es lo tuyo, la verdad, ¿no? Porque su ideología
no tiene esta base, ¿no? Ha tomado estos ideales de base. Y pues así como él, hay muchos, digo, está también, por ejemplo, Lili Telles, ¿no? Que hay muchos comentarios que son extremos en muchos de los sentidos, en diferentes ámbitos, no nada más con la comunidad, ¿no? Con temas de aborto o con temas de seguridad, o sea, hay veces, incluso, ¿no? El hecho de haber invitado a este personaje político de España, del partido... Ah, sí. Eso me parece el nombre también, de ese sí, partido. no recuerdo ahorita el nombre, pero pues haber invitado a este personaje, ¿no? Que representa al partido político de la ultraderecha de España, Sí. que va en contra de todos los derechos de las minorías de la comunidad. O sea, al final del día eso nos habla de que este partido político, el PAN, no comulga para nada con la diversidad ni con los grupos vulnerables, ¿no? Sí, pero debes de ser políticamente correcto, ¿no? A pesar de que yo no comulgo y que mis estatutos como partido sean distintos, pero tienes que cuidar el discurso, ¿no? Del cual hables. Es, por ejemplo, podemos estar en desacuerdo o no del presidente, pero el presidente, por su investidura, merece un respeto. Entonces es algo similar, o sea, yo puedo estar en contra, pero tengo que cuidar la manera de cómo yo voy a expresar mi opinión sobre ese tema. Yo creo que él por ningún lado cuidó, y yo creo que ni le interesó cuidar el comentario, ¿eh? Ni le interesa realmente, porque tampoco creo que tenga la disposición de cambiar no se nota en su persona eso. Sí, y bueno, ustedes como jóvenes y como personas cisgénero, ¿qué opinan sobre cuáles son nuestros principales retos como miembros de la comunidad y cómo hacernos escuchar sin llegar a transgredir también lo que algunas personas comentan de tratar de adoctrinar a los niños? Pero creo que sí es importante el tener una educación en la cual todos estos temas se toquen, se discutan, se analicen. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, antes de dar mi opinión de una de las cosas que estabas tocando, perdón, de tener personas que los representen, yo sí quisiera... escala creo que tenemos un gran ejemplo de alguien que está ocupando un puesto importante, que es la Secretaría de Cultura, que es un hombre proveniente de la comunidad, que es un hombre preparado y que creo que esa parte es importantísima que hay que retomar, ¿no? Hay muchos estereotipos en cuanto a la comunidad, porque se cree que una persona que forma parte de la comunidad tiene X o Y características y cualidades, y no es así. Son personas que también han estudiado, son profesionistas, son trabajadores, hay gente muy talentosa, responsable, que cumple con sus horarios de trabajo, son gente como cualquiera, o sea, realmente no hay nada que los haga distintos más que esta cuestión de orientación sexual o de identidad de género, pero en realidad son personas que de verdad son muy talentosas, ¿no? Y creo que él representa muy bien pues una de las posibilidades de poder ingresar al sector público en un puesto importante como es la Secretaría de Cultura. Y yo creo, con tu pregunta, yo siempre he dicho que yo no puedo hablar abiertamente acerca, ¿no?, de la comunidad porque yo no formo parte de ella. Yo siempre he pensado que las personas pertenecemos a grupos, digo yo, pertenezco al grupo de las mujeres, que también es un grupo vulnerable de alguna forma, porque también sufrimos discriminaciones. Y hay temas en donde yo creo, como especialista en derechos humanos, que no podemos nosotros como heterosexuales cisgénero a veces trastocar ciertos temas, ¿no? Porque no nos corresponde, porque le quitaríamos ¿cómo les diría? Lo que tú comentabas. Si queremos visibilizar, ¿quiénes son los que tienen que visibilizarse? La comunidad. Y que nosotros, las personas heterosexuales o cisgénero, seamos los que queramos visibilizarlos, me parece que tampoco es un camino en donde estemos respetándoles esa parte que a ustedes les toca, ¿no?
Creo que de entrada, por lo menos en cuanto a mi perspectiva, es que nosotros también como personas heterosexuales y cisgénero dejemos a lo mejor más espacios para que ustedes puedan tocar estos temas, que nuestra opinión no es la única ni es la universal, y es más, ni siquiera realmente importa nuestra opinión como heterosexuales o cisgénero, porque nosotros no vivimos todos los retos que ustedes han vivido a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y en su vida personal. Eso es una parte. Creo que digamos que si nosotros podemos hablar como personas heterosexuales y cisgénero, es tratar de darles más reflectores a ustedes para hablar de estos temas, ¿no? Sí buscar espacios para que lo platiquen, pero buscar a personas que pertenecen a la comunidad para escucharlas, para hacerlas presentes. La otra, creo que está este tema también de la participación en los temas políticos. Sí buscar que los partidos hagan, ahora sí que se obliguen a cumplir con las cuotas para que los miembros de la comunidad puedan participar. Obviamente esto no significa que vayan a ser elegidos inmediatamente, porque también pasaba con las mujeres. Habían muchos hombres que decían, ay, no, ¿cómo voy a votar por una vieja, no? Y entonces pasaron muchos años para que las mujeres fueran elegidas como representantes. Va a pasar lo mismo con la comunidad, pero un día llegará, dijera José José, que seguramente serán elegidos, ¿no? Y con el paso del tiempo, mientras vayamos normalizando los temas y se vayan viendo más candidaturas de la comunidad, seguramente sucederá. Creo que también el caso de hacer estas manifestaciones a través de redes sociales, ¿no? Incluso pues todo lo del Pride, ¿no? que se ha generado, creo que permite visibilizar, y yo creo que es tener mucha paciencia, ¿no? De ir paso a paso, poco a poquito. Siempre he dicho, los derechos se conquistan. Nadie nos ha reconocido los derechos sin luchar. El Estado no ha reconocido a nadie los derechos sin luchar. Siempre ha tenido que haber luchas, movimientos, quejas, marchas, ¿no? Y seguramente van a haber muchas críticas, pero es que es la única manera de conseguirlo. Yo creo, desde mi perspectiva, que bueno, eso sería lo que yo vería como retos en este momento, ¿no? Para la comunidad. Ok. No sé si vieron la película de Harvey Milk, que justamente era un activista por los derechos de la comunidad y se postuló en 4 ocasiones y perdía hasta que llegó a ser concejal, y bueno, después terminó un poco trágica su vida porque otro concejal lo mató por esta misma impotencia de no saber convivir, de no exista este respeto, ¿no? Que cada quien puede tener una manera ideológica distinta, pero el que seamos diferentes no nos hace ni malas personas, ni te hace una persona sin valores, sin principios, sin educación. Efectivamente simplemente es una característica más, pero que no te define como ser humano. ¿Tú qué opinas, Chucho? Yo creo que aquí la palabra clave sería normalizar. O sea, dejar de estigmatizar, dejar de estereotipar a todos los de la comunidad. Y como lo hemos ido hablando, ¿no? El hecho de que las generaciones que vienen atrás, pues vean algo normal tanto de una pareja heterosexual como de una pareja homosexual. O sea, que todo sea normal, que no sea... no sea como se considera que es raro, que es algo que se deba discriminar. Creo que ese sería uno de los principales. Sí es complejo llegar hasta ahí por nuestra cultura machista que llevamos. Y aquí mencionando algo que mencionó Ingrid, es esta parte en que pues sí, nosotros como heterosexuales pues no somos quienes vamos a decir, oye, mira, te presento a mi amigo tal y es de la comunidad. Pues no. Pero creo que aquí también es romper de que yo como heterosexual pues puedo convivir de una forma sana, de una forma pues correcta con los de la comunidad y quitar como que ese lado que muchos pues machitos tienen, ¿no? Es que si convivo con él me va a tirar los perros, es que si esto pues me va a querer ligar, pues no, o sea, no. Sí, romper paradigmas y prejuicios, exacto, ¿no? Exacto, eso. Por eso a lo mejor como heterosexuales es justamente ¿cómo decirlo?
dar pauta a la sana convivencia con los de la comunidad. O sea, nos podemos llevar bien, no quitar, dejando de lado esos prejuicios, esos paradigmas. Y pues ya se me fueron las ideas. Es que si imagínense que todos fuéramos iguales, qué hueva. Yo creo que lo rico de la vida es lo diverso, que todo es distinto, y entonces darnos esa oportunidad de romper paradigmas, de romper prejuicios, eso sí, teniendo como un principio fundamental el respeto, porque no podemos exigir algo que no estamos dando. En eso coincido, y que muchas veces pues también nosotros, ¿no? Cuando escuchamos a alguien que esté en contra de nuestra forma de pensar o de nuestra forma de actuar, pues que no reproduzcamos algo de lo que nos estemos quejando, que no tratemos de ser autoritarios, como el tema, por ejemplo, del lenguaje incluyente. ¿Estoy a favor del lenguaje incluyente? Sí. Creo que es importante, sí, pero también estoy convencido que es algo que no puedes obligar, sino que se tiene que dar de manera orgánica, y que el lenguaje tiene vida propia, y que el lenguaje obedece a un contexto social, y que si las condiciones se van a ir dando, en unos años, por supuesto que el lenguaje incluyente va a ser parte de nuestro lenguaje oral, pero no podemos decir, no, pues a partir de mañana ya tenemos que todo ponerle y mencionar la y los y les, y o sea, es muy complicado eso, porque así no funcionan las cosas. Creo que en ese sentido sí ya depende mucho del tiempo, ¿no? Digamos, la propuesta tal vez ya está, ya hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero al final de cuentas, bien lo mencionaste, el tiempo decidirá si esa propuesta se queda o de plano pues se va. Lo mismo ha pasado como por los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad, pues son propuestas que el tiempo termina decidiendo, igual las condiciones sociales, las condiciones culturales, cómo eso va aportando para que se vaya dando de una forma más orgánica. Sí, empezarlo a utilizar, sí estoy a favor, pero también dar la oportunidad a que la misma gente se apropie del lenguaje, lo haga suyo. Sí, yo creo que a veces lo que queremos es imponer, ¿no? Pero estaríamos en el mismo papel que ellos, queriendo imponer una idea. Y no es así, o sea, realmente aquí es convencer, educar. Creo que difundir otra clase de contenidos para que podamos deconstruirnos, para que podamos, empezando tal vez primero por cuestionarnos lo que tenemos y poder irnos deconstruyendo para generar ahora sí que un nuevo esquema, ¿no? Una nueva situación mental, ideológica para la convivencia. Ahora sí que, como decías, qué rico que haya una diversidad, o sea, realmente esto de eliminar a la diversidad sería un poco como asemejarnos a Hitler, ¿no? Porque no eres alemán, entonces te tengo que eliminar, y no es así. También yo quiero poner en la mesa de la discusión dos temas bien importantes. Uno es sobre las terapias de conversión. El que se prohíban en todo México, yo creo que es uno de los principales retos que tenemos como miembros de la comunidad para solicitar a nuestros gobiernos la prohibición de estas terapias, porque si bien ya son muchos los años en los cuales se sacó el ser gay como una enfermedad mental, estas terapias de conversión son inhumanas. Creo que sí pueden hacer daños a largo plazo de manera psicológica, afectiva y emocional a las personas que son víctimas de este tipo de terapia, y que es un tema bien delicado y que muchas personas por ignorancia llevan a sus hijos y firman estas autorizaciones para que les hagan una serie de atrocidades, como por ejemplo las mujeres en algunas ocasiones las violan porque se tiene ese prejuicio de que es lesbiana
porque no ha llegado un hombre que la satisfaga como mujer, y entonces se cometen tantos atropellos con la promesa de una curación, cuando en realidad pues no es una enfermedad, no es como una gripa que te tomes un Mejoral y se te quite, ni tampoco es un trastorno de ansiedad que vas al psicólogo y te enseña a controlarlo. Pues no, es parte de tu ADN, es parte de tu identidad como persona, es parte de tu esencia misma. Eso por una parte, y la otra situación muy preocupante es el aumento de casos de crímenes de odio a personas trans o a personas pertenecientes a la comunidad o activistas por los derechos de la comunidad, que en toda América Latina y en México ha habido un aumento muy considerable, y que la mayoría son casos que terminan sin culpables o con condenas de muy pocos años, porque pareciera que hay una justificación al agredir a una persona de la comunidad, y es algo que no podemos tolerar, ¿no? Y tenemos que exigir que esto pare y que las sanciones sean mucho más severas. En efecto, creo que tienes toda la razón. No solamente que haya penas más duras, porque a veces ni siquiera ayudan que sean penas un poco más severas. Yo creo que aquí es exigir realmente a las autoridades que cumplan con las investigaciones, que se haga efectiva la justicia, y que sobre todo se investigue con perspectiva diferenciada, porque no podemos dar un seguimiento a una investigación como si se tratara de cualquier persona. O sea, de verdad, cuando se trata de grupos vulnerables, hay cosas culturales que son agregadas a las comisiones de los delitos, ¿no? No es lo mismo estar hablando de un homicidio, de una riña, a matar por odio a una persona, solo por el hecho de ser de X género, de tener cierta identidad o de tener cierta orientación. O sea, me parece que esa parte sí, las autoridades tienen que prepararse mejor para poder darle seguimiento y sobre todo reparar también a las víctimas, a los familiares, a las madres, a los padres. Hay muchos que han perdido a sus hijos justamente por estas cuestiones de intolerancia, ¿no? Y que es gravísimo. Al final dejamos heridas y huellas en las personas, y al final del día, a lo largo, a nuestro país, ¿no? Porque todas estas heridas se van uniendo y sí nos dejan ahí cicatrices, ¿no? Sí, no sé si gustarían dar algunos comentarios finales, y justamente para ya no alargarnos más. Sé que este tema es amplio, es grandísimo, y justamente puede sacar jugo para tal vez hacer otro videito próximamente, pero referente a este tema, ¿algún comentario final que quieran agregar? Bueno, pues por mi parte, el llamar a todas las personas que son partes de la comunidad a que alcen la voz, y que es importante hacernos escuchar. En lo personal, yo me siento con la responsabilidad de dar visibilidad a personas gays, porque creo que aunque he pasado por momentos incómodos, difíciles, de discriminación, pero en general he sido una persona muy bendecida, con muchas oportunidades en la vida, pero no todos corren con la misma suerte. Imagínate que puede ser una persona indígena, que puede ser una persona con discapacidad, que puede ser una persona con VIH, y el grado de discriminación va a ser aún mayor. Entonces, exigir, como lo dijo Ingrid, si queremos tener derechos, los tenemos que hacer valer, tenemos que hacer escuchar nuestra voz, hacer escuchar nuestro sentir, pero desde una lógica, con argumentos, también con ejemplos de vida, porque se tenía también muy estereotipado que pues si eres gay vas a terminar solo, que vas a tener una vida llena de excesos. Entonces empezar a quitar como todas esas telarañas y prejuicios y estereotipos, y darnos cuenta que no somos, que a la vez que somos tan diversos, somos tan similares los unos que los otros, que somos seres humanos, que añoramos, que amamos, que tenemos familia, que queremos tener oportunidades
laborales, que buscamos una percepción salarial importante para cubrir nuestras necesidades, que necesitamos salud, educación, que en realidad no pedimos nada, un plus o nada extra, sino simplemente los derechos que como seres humanos nos corresponden, y que bueno, que la lucha ha sido larga, ha sido constante, que tenemos que agradecer a las generaciones que nos han abierto la brecha para que hoy por hoy tengamos estos espacios en los que se pueda hablar de estos temas, en los que nos veamos visibles en series, en televisión abierta, pero que tampoco pensemos que el trabajo ya está hecho, sino que es un trabajo diario, que es un trabajo constante y que nos falta mucho, mucho camino por recorrer. Entonces, hacer un llamado a que un mayor número de personas se sumen a estos proyectos y que no necesariamente sean personas de la comunidad. Creo que también los heterosexuales o los cisgénero también tienen una responsabilidad de acobijar estas causas, porque somos parte de un mismo entorno, somos parte de un mismo país, y que si las condiciones de vida son favorables para todos, eso crea gobernanza, crea estabilidad, y que en un futuro las nuevas generaciones pues no se tengan que estar preocupando por estas situaciones, sino que ya vayan enfocando todos sus esfuerzos a un crecimiento en conjunto y en comunidad. Eso sería como mi aportación para cerrar. Gracias, Luis. ¿Y usted, maestra Ingrid? Bueno, pues yo creo que, como decía, ¿no? Estos temas son muy interesantes porque son muy ricos, sobre todo porque no todo está dicho, ¿no? O sea, como que hay mucha variedad de puntos de vista, y también en el ámbito jurídico tenemos como un gran abanico de resoluciones en donde cada vez se ha resuelto de manera más diferente, ¿no? En diferentes países han resuelto de manera muy diversa en cuanto a estos temas de la comunidad. Y al final, estas resoluciones para nosotros son antecedentes, son precedentes que podemos utilizar y con los que como abogados también podemos apoyar o coadyuvar a esta causa de la comunidad. Es cierto, ¿no? Realmente muchos de los derechos se han ganado por vía jurídica, porque el derecho al matrimonio se inició a través de los juicios de amparo. Muchos de los derechos a los que ha podido acceder la comunidad ha sido a través de la vía jurídica, a través del amparo, ¿no? Pero ojalá que la comunidad pueda tener cada vez más representantes, y que estos representantes puedan hacer valer sus necesidades, sus causas en los congresos, y que se puedan incluir en las agendas legislativas más temas que tengan que ver con la diversidad y con la comunidad, ¿no? Porque, como decía, ellos y ellas son ciudadanos que pagan impuestos, que trabajan, que día a día son gente productiva y que nos aportan como sociedad y como comunidad. Por lo tanto, también merecen ser escuchados y representados en los órganos legislativos, en los congresos, y que cada vez tengan mayor protección a sus derechos y se garantice la protección de los mismos y el respeto, ¿no? Creo que también es importante trastocar que sí, tenemos que hacer más, ya sea que formemos parte de la comunidad o no, porque vendrán generaciones mucho más abiertas que nosotros, y que si nosotros no nos deconstruimos en este momento, nos costará seguramente mucho más con las siguientes generaciones, con los chiquitos que crecerán adultos. Son personas mucho más abiertas, son personas mucho más tolerantes, a pesar de que haya muchas críticas en X o Y sentido, pero son mucho más abiertos en estos temas. Entonces, si nosotros y las personas más grandes no nos vamos adaptando y no vamos aperturándonos a estos temas, creo que más adelante pues, nos va a costar mucho más hacerlo, ¿no? Porque esto no va a parar aquí. O sea, esto es el inicio, pero vienen muchas cosas más que nos tocarán ver y otras que seguramente no. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, pues creo que esos serían mis comentarios. Como ahora sí que como especialista en derechos humanos, creo que todas las personas somos dignas de respeto, de amor, de libertad, de igualdad. Y el Estado tiene una obligación y tiene una deuda con la comunidad, no de ahorita, de hace mucho. Tiene una deuda
y creo que ojalá que poco a poco esa deuda se vaya saldando y se logre garantizar cada vez más libertades y derechos para la comunidad. Muchas gracias, Ingrid. Y pues gracias a ustedes dos, son especialistas en su tema y me gustó este pequeño debate, no, más conversación que debate. Sí. Porque pude aprender, como esto ayuda a aprender realmente, y el abrir estos espacios, justamente tú lo mencionabas, Luis, pues ayuda para que otras personas puedan conocer y tal vez tengan el valor de hablar más abiertamente sobre estos temas que a veces afectan o chocan con nuestra sociedad. No me queda nada más que agradecer a ustedes dos. Espero poder verlos posteriormente. Por ahí ya tengo otro tema que se me ocurrió. Luego se los estaré comentando. Pero muchas gracias por estar, por participar. Y gracias a ustedes por ver. Nos estaremos viendo en otro video. Cuídense mucho. Gracias y bye. Bye, muchas gracias. Saludos. Bye, muchas gracias.